Dios les bendiga a todos. Los saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Hoy estamos otra vez en nuestro programa Alimentando nuestra alma. Vamos a hablar hoy del verdadero arrepentimiento. Es algo por lo que el ser humano debe pensar bien en lo que es arrepentirse y aceptar a Jesucristo en su corazón. Vamos a leer en la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 37 al 38. Dice la palabra de Dios así. Pedro dijo, 37, perdón. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estaba predicando el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Le predicó a toda esa multitud. Y ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado. Es necesario bautizarse en el nombre de Jesús, como hablamos con anterioridad. Pero antes de un arrepentimiento. A veces escuchamos la palabra de Dios y nos emocionamos porque sentimos que en realidad lo que se está hablando es verdad. Y toca nuestro corazón, compungido estas personas. Escucharon la voz de Dios y muchos se arrepintieron de corazón. De pronto algunos se emocionaron y posiblemente se hayan arrepentido superficialmente y no continuaron en la fe. Porque el verdadero arrepentimiento da permanencia en Dios, porque realmente entras al camino de Dios. Porque es necesario arrepentirse uno de la mala manera de vivir. Hoy el tiempo es como un círculo que gira y gira. Pasa y vuelve, pasa y vuelve, pasa y vuelve. Día tras día giran y pasa el tiempo y el tiempo no retrocede. Pero tú tienes que, como decíamos anteriormente, tomar una decisión, una verdadera decisión. Y es arrepentirte. Porque Dios quiere que tú le entregues tu corazón. Puedes escuchar la palabra de Dios y entrar por este oído, salir por el otro y no cambiar. Pero es necesario que nosotros nos arrepintamos. ¿Pero qué es arrepentirse? Es dejar de hacer lo incorrecto. Dejar de vivir la vida que estoy llevando. Si yo sigo derechito así por este sendero derecho y llego a una piedra amarilla, como yo le he dicho en otras ocasiones, pero yo no quiero llegar allá, ¿qué tengo que hacer yo para que no termine yo siempre en lo mismo? Cambiar de dirección. Dejar de hacer lo mismo siempre, ¿verdad? Si yo quiero que mi vida cambie, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme de lo que yo hago, de cómo llevo la vida. Si yo no estoy haciendo las cosas que a Dios le agrada, si yo tomo, fornico, adultero, miento, hago cosas que a Dios no le agrada, digo malas palabras, de toda palabra ociosa que abren los hombres tendrán que dar cuenta a Dios. Si yo hablo fuertes palabras groseras, ¿verdad? De las muchas palabras viene la voz del necio, dice la Biblia de Dios. Yo sé que soy así, yo tengo que cambiar. No, yo nací así, yo soy así y muero así. Entonces te vas a perder. Tienes que arrepentirte de eso. No, yo tomo de vez en cuando, pero tomas y te emborrachas. Y la Biblia dice, los borrachos no entran al reino de los cielos, ni los adúlteros, ni los que se acuestan con varones, los homosexuales. Aquellas personas que Dios las hizo hombres y quieren ser otra cosa. Es rebeldía contra Dios. Algunas personas dicen, no, es que no todavía había un programa por ahí, decía la Virgen de Guadalupe, algo así, que es un programa que no me gusta, porque tiene algunas enseñanzas, parecen bonitas y tienen una profundidad mala, no es algo de Dios. Y decían que no, es que este niño todavía no sabe cuál es su género. ¿Cómo así que no sabe cuál es su género? Si cuando tú, varón y hembra, los creó, tú tienes tu género, tú eres hombre o eres mujer. Si quieres algo más, es una mentira del diablo, porque Dios te hizo como tú eres. Lo demás es rebeldía y engaño del enemigo. Espíritus malos influyen sobre las personas haciéndolas creer otra cosa y estar rebelde en contra de lo que Dios los hizo ser. ¿Cuál género? Si nosotros nacemos con el género ya. Mentira de Satanás.
porque eso aborrece a Dios y por eso destruyó a Sodoma y Gomorra, porque había homosexualismo, lesbianismo, y Dios lo destruyó con fuego del cielo. Hay que arrepentirse de esa manera. Y si alguna persona que me escuche tiene esta condición, yo le invito a que Dios lo ama. Dios no ama al pecado, pero ama al pecador que se arrepiente. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea que la decisión de salvarse está en uno, porque Dios ya dio la salvación. Él es la puerta, el que por él entra será salvo. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión, porque Él ya tomó la decisión de morir por nosotros. Si tú estás en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la fornicación, el adulterio, promiscuidad, acostándote con una y con otra, eso es pecado. Y no estás en la gracia de Dios. Y te vas a perder tu alma. Si ves tomando, emborrachándote, estás en pecado. Dios no quiere verte así. Dios te ama a ti. Dios quiere salvarte. No ama tu pecado, pero sí te ama a ti. Y te invita a arrepentirte. Un verdadero arrepentimiento es cuando yo decido no seguir siendo lo mismo que soy. Y me pongo en las manos de Dios. Que Dios toma mi vida como si yo fuera el barro en manos del alfarero y me transforma por su poder. Porque el Espíritu Santo nos transforma, nos cambia. Tú puedes estar y decir, no, yo no puedo cambiar. Es la drogadicción. Entregando tu vida a una sustancia alucinógena y piensas que no puedes salir de ahí. Sí, hay una oportunidad. Arrepiéntete de corazón y dile, Señor Jesucristo, ayúdame. Cuando Pedro caminaba por el agua y comenzó a mirar hacia otra dirección y quitó la mirada de Cristo, empezó a hundirse en el agua y le dijo, Dios, sálvame maestro, sálvame que perezco. Y Jesús inmediatamente estaba ahí a su lado para tomar su mano y sacarlo del mar. El mar es como el mundo. Esa droga, el homosexualismo, el adulterio, la fornicación, la pornografía que atan tu vida. En el nombre de Jesús tú eres libre, pero debes arrepentirte ante el Señor y decirle, Señor, perdóname, toma mi vida, por favor, ayúdame Jesucristo. ¿Qué debo hacer? Arrepiéntete y aléjate de ese mal camino, porque Dios quiere ayudarte, pero debe haber un arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, nos convertimos, cambiamos. Pedro era un hombre rebelde, era un pescador tosco, altivo, pero él tuvo un proceso en Dios. Él se arrepintió de su mala manera de vivir. Inclusive hoy estamos a hablar de él un poco. Porque y se llamaba Simón, y Dios le dijo, te llamarás Saulo, te llamarás Pedro, ahora piedra pequeña. Algunos dicen que será roca, sobre esta roca edificaré. No, cuando Dios se refería a la roca, se refería a Jesucristo, porque Pedro significa piedra pequeña. Eran las palabras que él estaba confesando, que ese que estaba ahí era el Dios Todopoderoso, el Hijo del Dios viviente, y era la manifestación del Dios Todopoderoso en carne. Pero Pedro se arrepintió cuando escuchó el llamado de Dios. Vamos a mirar en este momento el arrepentimiento como tal. Cuando tú te arrepientes, te convierte, Dios te transforma. Y les cambió el nombre a ellos para que nosotros entendiéramos qué tanto puede cambiar una persona porque nace de nuevo, es diferente. Ya no habla, inclusive, vamos a hablar de Judas. Y vamos a hablar cuándo es un verdadero arrepentimiento, cuándo es una emoción. Judas tuvo al mejor maestro, Jesucristo de Nazaret. El mejor pastor podía tener el que estaba ahí, el pastor de los pastores, el que le estaba enseñando, ese es Judas. Entonces, la salvación depende de mí, de lo que yo decida. Ahí tenía Jesús, al dador de la vida, a Dios manifestado en carne. Pero él no dejó. De pronto se emocionaría cuando escucharía hablar de este Dios tan poderoso, con unas palabras tan deliciosas que transformaban el alma. Pero él de pronto se emocionó, yo te voy a seguir. Pero el pecado siguió en él. Porque Dios te habla a ti, mi amigo y mi familia y mi compañero de trabajo que me escucha. Pero si tú no decides cambiar, si tú no dices, Señor, cámbiame, tú tomas la decisión de no quiero ser más así, seguirás siendo el mismo como Judas. Judas Iscariote, traicionero y ladrón, porque sustraía, dice la palabra de Dios. Siguió en el mismo pecado, quería aparentar.
Tú no puedes aparentar, escuchar y emocionarte y seguir siendo el mismo y pretender que vas a ser salvo. Porque Dios aborrece el pecado, pero te ama a ti, te ama y quiere salvar. Judas se perdió y se quitó la vida, traicionó a Jesús. Porque en su vida no había arrepentimiento, seguía siendo el mismo corrompido en su vida, seguía por el mismo camino y como seguía por el mismo camino llegaría a la misma dirección. Yo te invito a mi amigo, que escuches esta palabra, que te arrepientas de tu mala manera de vivir. Mira lo que haces con tu vida, cada cosa que hagas, todo lo que hagas sea de palabra de hecho, hazlo en el nombre de Jesús de Nazaret, pensando que a Dios le agrada lo que tú haces. Si alguno que me escucha roba o asalta, eso a Dios no le va a gustar y la paga del pecado es muerte. Y al que hierro mata, hierro muere. Y al malo lo matará la maldad. Muchos jóvenes mueren. Inclusive escuché en el barrio, mataron a un muchacho muy joven porque atracaba y robaba. Esa es la perdición. Judas terminó muerto por su pecado, porque no se arrepintió de verdad. Escuchamos la palabra, escuchó al mejor maestro, al perfecto, pero él no recibió esa semilla, esa palabra en su corazón. Y eso es lo que tenemos que ser diferentes, escuchar la palabra y atesorarla y arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir. La mujer de Lot le predicó el evangelio. ¿Cuál era el evangelio en ese momento? Era la buena noticia que tenía que salir de ahí para ser salvo, porque Dios le había hablado a ellos. Pero su corazón estaba en el mundo. ¿Dónde está tu corazón? Lo tienes en el mundo, en las cosas en las corrientes que se oyen hoy en día, las músicas eróticas y las demás cosas de maldad. Lo tienes en la vanidad o en la riqueza. Ella tenía su corazón allá en ese mundo perdido. Y le dio miedo y pronto dijo, voy a salir con mi familia, con mi esposo, pero su corazón estaba allí, no había arrepentimiento verdadero. Y cuando fue saliendo, era tanto el deseo como de no dejar ese mundo que miró y se volvió una estatua de sal hasta el día de hoy. ¿Quieres ser tú una estatua de sal? Que escucha la palabra, Dios te habla, pero no haces nada por tu vida. Sigues siendo el mismo y por el mismo camino. Yo a veces me preocupo de cómo las personas escuchan la palabra y no la atesoran, no se arrepienten. Y es necesario que nos arrepintamos para cambiar, para ser convertidos en una nueva criatura. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, lo dijo. Decía, es necesario nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Pero tengo que arrepentirme primero. Nicodemo tenía que arrepentirse. Entonces, la mujer de Lot se volvió una estatua de sal y permaneció ahí. Así no debes permanecer tú. Debes cambiar. David cometió un error y se enamoró de la esposa de Uría y lo hizo matar y todo. Un gran hombre conforme al corazón de Dios había corrompido, había cometido un error. Pero su arrepentimiento fue grande, él rasgó su vestidura, lloró, se tiró en cilicio, en oración, pidiéndole perdón a Dios. Perdóname, Dios mío, cuando Dios le mostró su pecado, cuando el profeta le habló, ese hombre, eres tú el que le quitó la ovejita, ese eres tú, y él dijo, soy digno de muerte. Y se arrepintió y lloró amargamente y lloró y recibió castigo de Dios, perdió su hijo, pero él se arrepintió y Señor, perdóname, prefiero ser castigado por ti, no por los hombres, porque quizás tú tengas misericordia de mí. David, Dios lo restauró. Dios lo restauró. Dios puede restaurar tu vida si tú de corazón te arrepientes. No importa que tus pecados fueran rojos como el carmesí o negros como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Porque Dios cubre multitud de pecados. Dios nos limpia con su sangre preciosa. Zaqueo, un hombre que se acostumbró a robar, cobraba impuestos y robar al pueblo. Pero un día escuchó hablar de Jesús, como tú muchas veces has escuchado hablar de este Jesús. Pero él decidió acercarse a Jesús y subió al árbol sicomoro para verlo. Y Dios le dijo, va de ahí que quiero entrar a tu casa. Y él se arrepintió y trató de ayudar a todas las personas que él había podido robar. Se arrepintió y cambió y fue un hombre de Dios. Pero cambió su actitud, su caminar. Dejó de ser el mismo, ya no era el mismo Zaqueo, aunque era pequeñito todavía, pero ya no era el mismo ladrón. Era otra persona, ya era el hermano Zaqueo. Cambió porque Dios entró a su vida. Entra a mi casa hoy, entra en mi vida. Así le decía, entra en mi vida.
Así es cuando Dios entra a tu vida, a tu casa, a tu corazón, a tu ser, Dios te transforma. El joven rico. Este joven rico escuchó la palabra y dijo, yo hago todo. Hay personas que no, yo oro, yo estoy, sí, Jesús es lindo, hermoso, yo oro, yo hablo de Dios. Pero en realidad no estás viviendo el evangelio. Porque mucho que hablaba y decía que hacía, pero Dios le dijo, bueno, Dios lo quiso destapar su pecado, destapar la olla podrida que había en su vida. Y le dijo, regala todo lo que tienes tú y dáselo a los pobres para que él se diera cuenta que estaba mal. Le dijo, no, hombre, pero eso es muy difícil para regalar. No, regala todo lo que tienes y sígueme, ven conmigo. Es Jesús el que te estaba hablando que lo siguiera. Jesús te dice hoy, sígueme, sígueme y deja ese mal camino. Pero el joven rico no quiso y se perdió, no se arrepintió. Yo te invito a arrepentirte, a recibir a Jesucristo en tu corazón. Cambia tu vida, por favor. Pónsela en las manos de Dios. Que Dios tiene amor para darte y transformarte. Para que te arrepientas y te conviertas en el nombre de Jesús y te bautices en el nombre de Jesús de Nazaret. El verdadero bautismo y el verdadero arrepentimiento. Que Dios te bendiga y te guarde. Los amo en el amor del Señor. Y deseo que atesoren esta palabra en vuestro corazón.